Delegada del rector, como siempre, que los que sois ya más veteranos la conocéis de todos los años, pero aquí hay gente este año nueva, de algunos que han entrado por primera vez en el aula de mayores y la vais a conocer ahora por primera vez. Ella siempre ha estado con nosotros cada vez que tenemos una conferencia y bueno, se ha convertido en nuestra línea. Gracias pues, a los alumnos del aula de mayores, a los socios de Julia Traductor, como no, porque aunque nosotros en la asociación tenemos varias actividades, entre ellos viajes culturales, senderismo, club de lectura, pues tenemos como una estrella que es la conferencia, como, que lo montamos con mucha ilusión y cuando inauguramos la conferencia siempre hay incertidumbre si van a funcionar o no van a funcionar. Al final del curso sí que estamos contentos porque funciona. Pero bueno, nos hicimos compromiso de tener una conferencia al mes, lo vamos consiguiendo. Este año hemos empezado un mes más tarde debido a agenda de los conferenciantes, pero aún así tendremos 7, porque habrá un mes en el que habrá 2, no porque se repitan, sino porque se van a complementar una con la otra, ya lo anunciaremos. Y nada más, de nuevo muchísimas gracias por la respuesta que tenéis, porque lo organizamos con mucha ilusión para todos vosotros. Y ya dejo a Inmaculada para que... Bueno, buenas tardes. Yo no creo que sea ningún talismán, lo que sí es verdad es que para mí es un placer, como todos los años, estar aquí con vosotros, bueno, pues presentando en cada momento al conferenciante que vosotros elegís que esté aquí con nosotros. El hecho de que Victoria hoy hable más es porque hoy se inicia una nueva andadura de este ciclo de conferencias, en concreto la de este curso 2018-2019. Y lo hace, bueno, pues con una de las figuras más relevantes del campo de Gibraltar en este momento, y al que yo voy a hacer una breve semblanza. Manuel Morón Ledro es sevillano de nacimiento, es diplomado en Letras por la Universidad de Sevilla, ingeniero de Caminos, Canales y Puertos por la Universidad Politécnica de Valencia y graduado en Dirección de Empresas por la Universidad Comercial de Deusto. Ha ejercido la docencia como profesor auxiliar de letras en diversos centros de enseñanza media y como profesor contratado de matemáticas en esta escuela. En el ejercicio libre de su profesión como ingeniero de caminos, ha participado en numerosos proyectos en el campo de Gibraltar relacionados siempre o fundamentalmente con el urbanismo y con el sector portuario. Desde 1982 hasta 1998 fue director de la Terminal Marítimo de Gibraltar y Cercar, aquí en la Bahía de Algeciras. Ha sido vocal cooperador de la Cámara de Comercio, Industria y Navegación del Campo de Gibraltar, primer presidente y miembro fundador de la Asociación de Grandes Industrias de la Comarca, la AGI, así como miembro fundador de la Federación de Empresarios, también de la Asociación de Empresas de Servicios de la Bahía de Algeciras, AESBA, e impulsor de la creación de la Asociación Comunidad Portuaria Compor. Desde febrero del 2002 hasta octubre del 2011 ocupó el cargo de presidente del Consejo Social de esta Universidad de Cádiz. Y desde abril de 1998 es presidente de la Autoridad Portuaria Bahía de Algeciras, siendo ya el presidente que más años ha estado al frente de esta institución en los 107 años de vida del puerto de Algeciras. El Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, en la demarcación territorial occidental de Andalucía, le otorgó la distinción de Ingeniero del Año en 2005. Manolo es un gran profesional comprometido con la Bahía de Algeciras, que lleva más de 35 años intentando poner en valor los inmensos talentos que nuestra comarca atesora, luchando por armonizar las relaciones laborales, por mejorar la competitividad de nuestro entramado económico y productivo, y últimamente volcado en conseguir transmitir la imagen real de nuestra bahía, sin complejos, ni tópicos, ni falsas disfraces, y sobre todo demandando, oceando y alimentando la necesidad de dotarnos de una infraestructura ferroviaria de altas prestaciones para mercancías, requisito indispensable para que el puerto de Algeciras pueda soñar con ser el de Rotterdam, el Rotterdam del Mediterráneo, que no está a corto plazo. He tenido la oportunidad de comentar cómo es Manolo con alguien que durante 15 años era su mano derecha en su desempeño profesional.
15 años después de esa relación laboral que se rompió por motivo de cambio de empresa, esta persona ensalza la figura de Manolo, indicando que es un extraordinario compañero, mejor jefe, gran amigo, incansable trabajador, inteligente, educado, excelente profesional, gestor sensato, coherente, a veces arriesgado y sobre todo una maravillosa persona que antepone siempre las personas a los equipos de la instalación. Bien, pues resumir la biografía de Manolo es complicado, pero no estaría completo si además de lo que he dicho y de muchas más cosas que se podrían decir de él, pues no se menciona al Betis, al Gran Poder, al socialismo con mayúsculas, al Rocío, a su familia y a sus compañeros de trabajo. Manolo, muchas gracias por tu generosidad al aceptar estar hoy aquí con nosotros y me alegro de que ponga el broche a este inicio de este ciclo de conferencias que la Asociación Biblia Traducida pues, organiza cada año con muchísimo. Muchas gracias, Manolo. Buenas tardes, muchas gracias Inmaculada, gracias Victoria, Rosa por invitarme a este acto. Lamento que el cambio de fecha pues debido a que la fecha que me habíais propuesto al principio coincidía con una campaña electoral y era mejor no intervenir. Esto me da también oportunidad, ahora que estoy ya recogiendo papeles, porque ya me toca retirarme, me da oportunidad para hacer un balance de los temas puerto-ciudad. Realmente siempre que hablamos del puerto, pues estamos hablando de toneladas, de mercancías, de camiones, de contenedores, y pocas veces lo hacemos de las relaciones puerto-ciudad, que es quizás el tema más sensible para los ciudadanos. Entonces, con esta invitación, pues tenéis también la oportunidad de dar un repaso a todo lo que en estos años se ha hecho en los temas de relación o de integración del puerto y las ciudades de su entorno. Me da pie también pues, para asumir toda la responsabilidad de aquellas cosas que no se han llevado a cabo y también para asumir la responsabilidad de las que se han hecho pero que se podrían haber hecho mejor. Y además un momento también importante porque oyendo también la opinión vuestra, no sé si al final hay un pequeño diálogo o no, pues estupendo, oyendo vuestra opinión, pues seguro que se pueden mejorar las perspectivas para el futuro, aunque ya no sea yo el responsable de llevarlas a cabo. Por eso el tema que elegí para esta charla no tiene nada que ver con la evolución del puerto, que eso está permanentemente en los medios, los volúmenes que alcanzamos, etc., sino un tema más sensible para ustedes, que es el tema de las relaciones puerto-ciudad. Bien, el contenido de la charla, muy brevemente, va a ser, en primer lugar, se trata de un organismo público y evidentemente siempre tenemos un marco jurídico que guía o que encuadra esas relaciones puerto-ciudad. Vamos a empezar muy brevemente explicando cuál es ese marco. En segundo lugar, normalmente el ciudadano entiende la relación puerto-ciudad pues cuando se hace un paseo, una plaza. Bueno, yo creo que hay también un elemento importante que conviene destacar, además de esas actuaciones puerto-ciudad, y eso lo haré en segundo lugar. Daremos un repaso, y además aprovechando un vídeo que el equipo de comunicación del puerto acaba de terminar, lo van a ver ustedes por primera vez, un pequeño vídeo de las principales actuaciones que se han hecho en estos 20 años. Por supuesto, no haré como lo del avestruz, de esconder la cabeza. Hay un tema delicado, polémico siempre, el llano amarillo, pues también voy a intentar hablar algo de él. El mantenimiento de las obras puerto-ciudad es fundamental. Si se hacen obras puerto-ciudad y no se mantienen, a veces es hasta mejor no haberlas hecho. Entonces, les quiero comentar a ustedes cómo funciona ese mantenimiento de las obras puerto-ciudad y finalmente simplemente unas pinceladas de lo que por lo menos ahora mismo en el equipo directivo de la autoridad portuaria hay en cartera para hacer en un futuro
aunque las decisiones pues las tendrá que tomar el nuevo equipo que rige a los vecinos de la autoridad portuaria. Bien, empezamos con el marco jurídico de las relaciones puertos. Lo primero que hay que tener en cuenta es que los puertos de interés general son de competencia exclusiva del Estado. Son así porque lo dice nuestra Constitución. Quiere decir que no son de competencia de los ayuntamientos, ni competencia de las autonomías, sino son competencias exclusivas, además, dice nuestra Constitución, del Estado. Y el interés que persiguen las obras portuarias pues es el interés general del Estado, que a veces puede no coincidir con el interés del municipio o con el interés de la comunidad autónoma. Prevalece ese interés general del Estado, como por ejemplo una carretera que atraviesa un municipio que fastidia a veces porque únicamente atraviesa y hay que expropiar y es obligatorio la expropiación y demás. Ahí no se está velando por el interés del municipio, sino por el interés general del Estado. Pues eso le pasa a los puertos. ¿Cuáles son esos puertos de interés general del Estado? En el sistema portuario español son 46 puertos que están englobados en 48 puertos que están englobados en 26 autoridades portuarias. Quiere decir que hay autoridades portuarias que gestionan más de un puerto de interés general del Estado. En concreto, en nuestro caso, pues gestionamos dos puertos de interés general del Estado, que son el puerto Bahía de Algeciras y el puerto de Tarifa. Muchas veces cuando se menciona en la provincia de Cádiz hay dos puertos de interés general, Cádiz y Algeciras, es erróneo, son tres. El puerto de Cádiz es uno, el puerto de Tarifa es otro y el puerto Bahía de Algeciras es un tercero. Aunque el puerto de Tarifa y el puerto Bahía de Algeciras tienen una única autoridad portuaria. Aquí tienen en esta imagen uno de esos dos puertos, el puerto Bahía de Algeciras. No toda la bahía es puerto Bahía de Algeciras. Lo que está en color fucsia es la zona de servicio del puerto, que abarca, pues empezando por donde tengo la flechita, desde la punta de San García hasta un poco más del arranque del puente del acceso norte. La playa del Rinconcillo no forma parte de la zona de servicio. Después toda la zona industrial, desde unos 200 metros antes de la factoría de Acerinox, que entra dentro de la playa de Palmones, hasta pasado campamento, pues es zona de servicio del puerto y la parte de Tarifa, perdón, de la línea. La zona de servicio no la implanta la autoridad portuaria libremente. Eso tiene también su reglamentación y tiene que ser a través de una orden ministerial debidamente justificada que termina aprobándolo el Ministerio de Fomento. Esto es respecto al puerto Bahía de Algeciras. Y respecto al puerto de Tarifa, pues la zona de servicio del puerto de Tarifa es toda esta línea roja que tiene ahí. Quisiera explicarles que la zona de servicio del puerto tiene dos misiones fundamentales. Una de ellas, quizás la principal, es reservar espacio para posibles ampliaciones del puerto. Eso es lo que ocurre en la parte de la derecha de esta imagen, en toda esta zona, lo que se llama la caleta. Esta zona tiene una reserva en la delimitación de uso y espacios portuarios por si en algún día se amplía el puerto por aquí. Saben que hubo un proyecto hace ya tiempo que no tuvo declaración de impacto ambiental positiva y no se pudo hacer, pero esa zona está ahí en reserva. Y hay otra parte de la zona de servicio, que es toda esta que aparece alrededor de la isla de las Palomas, que no está reservada para hacer obras, está reservada para evitar que nadie pueda hacer ahí algo que impida la navegación. En este caso, imagínense que la Junta de Andalucía se le ocurre hacer aquí un puerto deportivo. Impediría la entrada de los barcos al puerto de Tarifa. Luego, no lo podría hacer porque es una zona de servicio del puerto. El puerto es el que tiene ahí la última palabra. O que el ayuntamiento quisiese poner, pues
qué sé yo, los toboganes esos inflables que se ponen ahora alguna vez en la playa, impediría también, sería un peligro para la entrada de los barcos y tampoco se podría hacer. O sea que la zona de servicio no necesariamente quiere decir que haya intención de edificar ahí. Por ejemplo, los metros de playa que hay pasando el arranque del acceso norte, la playa de la Concha, es zona de servicio, pero allí el puerto decidió ya hace tiempo, de acuerdo con el ayuntamiento, que no se iba a crecer más hacia el norte. O por ejemplo, los 200 metros de playa de Palmones que hay junto a la valla de la factoría de Acerinox, nunca se va a hacer ahí nada de puerto. Eso es playa y se va a respetar, pero para evitar que se puedan hacer acciones que impidan la navegación de los buques que entran en Acerinox o en el Tesa Puertos, pues se hace una zona de servicio. O sea que la zona de servicio no necesariamente quiere decir que el puerto va a crecer por ahí. En el caso de Algeciras, la Junta de Algeciras es zona de servicio y después les explicaré cómo ahí ya el puerto decidió hace tiempo no hacer ninguna intervención. Bien, si los puertos son de interés general del Estado, quiere decir que las rentas que producen esos bienes son del Estado. Si yo tengo una vivienda que es mía y la alquilo, lo que produce ese alquiler me corresponde a mí, que soy el propietario. Los puertos, que generan dinero, evidentemente, esos dineros no son ni del ayuntamiento ni de la comunidad autónoma, son del propietario de esos puertos, que es el Estado. Entonces, esas rentas le corresponden a la Administración General del Estado. Y son tan importantes esas rentas que son dineros públicos, de tal forma que tienen lo que se llama en derecho una reserva de ley. Una autoridad portuaria no puede cobrar lo que quiera. Lo que cobra la autoridad portuaria viene fijado en la ley de puertos, y es cierto que la ley admite unas variaciones, unos coeficientes que incrementan un poco esa tasa o disminuyen, pero esas variaciones las tiene que aprobar también una ley, porque tiene una reserva de ley. Y cada año, en la Ley de Presupuestos Generales del Estado, se aprueban esos coeficientes reductores. O sea que una autoridad portuaria, que es la que por ley gestiona esos bienes públicos que son del Estado, está obligada a cobrar lo que dice la ley. No puede ni cobrar más, pero tampoco puede cobrar menos, porque son dineros públicos y la autoridad portuaria lo único que hace es gestionar un bien que no es suyo, que es del Estado. Y lo hace la autoridad portuaria con una peculiaridad. Por ejemplo, la Dirección General de Carreteras gestiona las carreteras y recibe cada año de los presupuestos generales del Estado unas cantidades para hacer carreteras, para mantenerlas. La Dirección General de Ferrocarriles, o ADIF, hace lo propio con las vías del ferrocarril en todo sitio, menos aquí la noticia. Sí, vale, se oye bien, ¿eh? Yo creo que se oye bien. Les cortaré un poco. Les decía que Carreteras recibe los dineros de los presupuestos generales del Estado e invierte en nuevas carreteras. La Dirección General de Ferrocarril es lo mismo. Con los puertos la ley hace algo distinto y es obligarlos a autofinanciar. Les decía que con los puertos, con la autoridad portuaria, la ley nos obliga a autofinanciarlo. Quiere decir, usted, autoridad portuaria, gestione el puerto, obtenga dinero de los usuarios del puerto, de los barcos que llegan, de las concesiones que se dan, y ese dinero que es público, en vez de enviarlo a Madrid, quédese con él y invierta en su puerto. Y gestione el puerto y pague los gastos que tenga el puerto y las inversiones que tenga el puerto. Claro, hago toda esta introducción porque los dineros de la autoridad portuaria no son nuestros. No podemos hacer con ellos lo que quieran. Tenemos que hacer para aquellos fines, los
tenemos que emplearlo en aquellos fines que la ley nos ha asignado. El emplear ese dinero público en otros fines distintos pues sería simplemente malversar dinero público. A nadie se le ocurre, por ejemplo, quién puede ser quien más dinero recaude en la zona. Pues, evidentemente, la oficina de Hacienda recauda todos nuestros impuestos. A nadie se le ocurre decir, oiga, que recauda tanto de la ciudad de Algeciras, háganos una plaza, háganos una avenida, háganos un monumento. Hacienda diría, no, los impuestos son dineros públicos que tienen que ir a Madrid. Pues con los puertos pasa exactamente igual. Exactamente igual. Con la única diferencia es que en vez de ir a Madrid y que después nos lo devuelvan, nos quedamos con ellos. Y nos obliga la ley a autofinanciarlo. Y eso lo hacemos nosotros de cualquier manera. Decir, bueno, usted tiene los dineros y ahí se manejará. No, no es así. Porque estamos también sometidos, como ente público que somos, al control de la Inspección General de la Administración del Estado, la IGAE, que anualmente vigila las cuentas de la autoridad portuaria, vigila los contratos de la autoridad portuaria, vigila el régimen laboral de la autoridad portuaria, vigila las inversiones de la autoridad portuaria y si ve algo mal, se lo pasa al Tribunal de Cuentas. Porque son dineros públicos que, aunque estén gestionados directamente por la autoridad portuaria, están controlados por el Estado. Como es su bien y las rentas son suyas, pues, oye, no te voy a dejar que hagas lo que quieras. Una ley para decirte dónde puedes emplear esos dineros y además un control anual de la IGAE, de la Inspección General de la Administración del Estado, para ver que lo estás empleando adecuadamente. Bien, pasamos al segundo capítulo. Esto era una pequeña introducción, no se asusten que no voy a decirle, y entonces ya pues no hacemos nada. Se pueden hacer muchas cosas. Pero, aparte de las actividades puerto-ciudad, ¿cuál es la principal aportación que un puerto puede hacer a las ciudades de ese entorno? En nuestro caso, no una sola ciudad, es La Línea, es San Roque, es Barrio, es Algeciras y esta Línea. Son 5 ciudades que tienen zona de servicio portuario, que soportan la actividad portuaria y que todas ellas, y además las 2 del interior, se van a favorecer del impacto que la actividad portuaria tiene en la economía y en el empleo de la zona. El puerto es como una gran industria que genera riqueza. Y esa riqueza es para el Estado, pero evidentemente las poblaciones más cercanas sufren los inconvenientes que los tiene el puerto, pero también son las que más se benefician de esa riqueza que crea el puerto y de esos empleos que crea el puerto. ¿Cómo se evalúa ese impacto económico y social que genera un puerto? Está ya inventado, y es un invento que se crea universalmente, que es a través de los estudios de impacto económico y social. Son estudios que analizan esa riqueza y que analizan ese empleo. En nuestro caso, normalmente se les suelen encargar esos estudios a empresas especializadas o a sectores de la universidad que investigan esos aspectos de la actividad portuaria. En nuestro caso, la Universidad de Cádiz nos hizo en el año 2014 un estudio de impacto económico y social de la actividad portuaria y arrojaba en ese año, en el año 2014, o sea que han pasado ya unos años y el puerto ha seguido creciendo, aproximadamente desde 2014 hasta el 2018 un 12% ha crecido la actividad del puerto. Entonces, si quieren actualizar esos datos, no es exactamente así, no es matemáticamente así, pero más o menos crecería en ese porcentaje. Pues arrojó un valor añadido bruto de esa actividad de 2.010 millones de euros. Es un valor añadido bruto de todo el conjunto de la actividad del puerto que la mayor parte repercute en nuestra comarca. Y además generó un impacto en el empleo de 28.170 empleos. Eso es la suma de, en primer lugar, los empleos directos del puerto. Esa es la parte más fácil. Simplemente las empresas que están en el puerto, contabilizar los empleos que tienen y salen 9.726. Serían en el año. Pero es que después hay empresas que no están en el puerto, que se dedican a hacer reparaciones o distintos servicios
para el puerto y para otras industrias o para otras empresas, pues a esas empresas se les pregunta, al equipo investigador, qué porcentaje de su negocio depende del puerto. Y eso se traduce a empleo, puede ser medio empleo de una, medio empleo de otra, pues ya sale un empleo entero. Y salen 10.975 empleos, salieron ese año. Pero es que además, y eso es una realidad, los salarios que perciben esas empresas empleadas, al emplearlos, al gastarlos, generan a su vez empleo. Un caso muy sencillo: un trabajador portuario gana dinero y con ese dinero compra un coche. Pues la empresa que le vende el coche, una parte de su empleado depende de que ese dinero que ha salido de un salario, de un empleo directo del puerto, se está empleando en un servicio o en una compra de un bien. Eso también, a través de unas tablas que se llaman input-output, suelen publicarse a nivel nacional y regionalizadas, pues se aplican esos coeficientes y aparecen estos números. En alguna ocasión que hemos hablado de esto, aparecen caras un poco incrédulas, como diciendo, bueno, pero esos no son empleos. Son empleos reales como la vida misma. El empleo de una cajera de un supermercado es gracias a que un señor que ha trabajado en el puerto tiene un sueldo y va y compra sus alimentos en ese supermercado. Parte de ese empleo depende de la autoridad portuaria. Parte, no quiere decir que sea solamente de la autoridad portuaria. Eso se evalúa con esas tablas y sale ese plan. Esto es importante porque esta yo creo que es la principal aportación que hace un puerto a las ciudades de su entorno. Pero hay otra más que me gustaría destacar. Y pongo un ejemplo. Un ferrocarril que llegue a una ciudad es bueno para la ciudad y genera riqueza y empleo. No es lo mismo que ese ferrocarril llegue en superficie o llegue soterrado. Para la ciudad es lo mismo. Llega el ferrocarril, el viajero se puede montar, no tiene que trasladarse lejos, pero la administración es sensible con esta ciudad y dice, hombre, me voy a gastar más dinero y en vez de que el tren llegue por encima, fastidiando, con ruidos y demás, lo voy a hacer subterráneo. Ese es un dinero importante que al ciudadano, en teoría, le da igual. Tiene el ferrocarril, tanto si llega por arriba como si llega por abajo. Pero la administración ha hecho un esfuerzo importante en minimizar el impacto negativo que puede tener el que el ferrocarril llegue por arriba o que el ferrocarril llegue soterrado. Bueno, pues eso mismo también ocurre en los puertos. Y le voy a poner un ejemplo de qué me encontré yo cuando llegué al puerto en 1998. Pues había un plan director de cómo se tenía que desarrollar el puerto, que es el planito que tienen ahí dibujado. Ese planito, la línea azul es la línea de costa, a la derecha tiene la punta de San García, aquella mancha que se ve. La punta de San García pertenecía al Ministerio de Defensa y el puerto en su día la compró porque desde ahí iba a sacar unos rellenos, que es toda la parte tubular que se ve en la parte alta del dibujo. De ahí conectaba un dique de abrigo, que es la línea horizontal que tienen arriba, y se rellenaba pues toda la costa, prácticamente, pues esta es la zona que va, por aquí estaría el Corte Inglés, aquí venía el muelle de Santiago. Ese fue el planeamiento que había en ese momento en el puerto. Nosotros tomamos una decisión importante, que fue como la de soterrar el ferrocarril. Y para el caso, a la ciudad no le dábamos ningún dinero, pero le evitábamos un impacto importante. Y esa decisión fue que no íbamos a utilizar ni un solo metro de línea de costa más en el desarrollo del puerto de Algeciras. No íbamos a utilizar ni un solo metro más de la línea de costa de Algeciras en el desarrollo de nuestro puerto. Quizás, porque no esté muy familiarizado con los planos, pero Manuel no dice nada, pero esta imagen es más representativa. Ahí he colocado el plano que había en ese momento sobre la realidad del puerto. Como ven, a la derecha, la punta de San García, la parte marrón y naranja, todos esos rellenos estaban previstos en su momento,
Y el puerto decide que no, que renuncia a la Junta de San García, aunque la había comprado para eso, la había comprado el Ministerio de Defensa, y renuncia a rellenar pues, toda la parte del Chinarral, y renuncia a rellenar toda la parte de la playa de los Ladrillos, que estaba así previsto, y decide hacer una ampliación en la que no se ocuparía ni un solo metro más de línea de costa, y la ampliación sería hacia el exterior. ¿Eso es más barato o más caro? Pues miren ustedes, normalmente, si ven los planos de cualquier puerto, los puertos crecen desde la orilla hacia el mar. ¿Por qué? Porque lo que necesita el puerto es una gran zona de relleno y después una profundidad para que los barcos lleguen al extremo más alejado. Entonces es mucho más fácil y menos costoso rellenar desde la costa que irse a una profundidad grande, como hemos hecho en la parte de Isla Verde, y rellenar aproximadamente, en este caso fue como un 50% más caro. ¿Eso qué es? Pues simplemente minimizar un impacto. Es aportar algo a la ciudad, pero no en forma de dinero, no en forma de actuaciones, pero sí en forma de minimizar el impacto. Y hubo otra decisión también importante que me gustaría resaltar. Estoy un poco como haciendo balance de todo. Creo que se han hecho algunas cosas no tan mal, otras sí se podrían haber mejorado. Y fue el Parque Natural del Estrecho. El Parque Natural del Estrecho lo decidió hacer la Junta de Andalucía, promulgarlo, definirlo como Parque Natural, desde Tarifa hasta Algeciras. En Tarifa afectaba al puerto de Tarifa y en Algeciras, llegaba hasta la bahía, afectaba al puerto de la bahía de Algeciras, pues a nuestra autoridad portuaria. Como eran bienes de interés general del Estado, pues la Junta de Andalucía se vio obligada, y es normal esos trámites, consultar con la autoridad portuaria. Oye, vamos a hacer este Parque Natural del Estrecho, donde lo podemos empezar en Tarifa para no entorpecer la actividad del puerto de Tarifa, que es de interés general del Estado, y vamos a ver hasta dónde lo podemos llevar en Algeciras para tampoco entorpecer la actividad del puerto de Bahía de Algeciras, que es de interés general del Estado. Y a mí me llegó una propuesta de la Junta de Andalucía donde el Parque Natural del Estrecho acababa ahí, en Punta Carmelo, en la línea Sagunto, colocado a la derecha de el puerto de Algeciras había tomado la decisión de no crecer en la costa, de no crecer hacia el norte, no crecer ocupando parte del frente de la playa del Rinconcillo y de no crecer hacia el sur, ocupando parte de la playa de Getares. Entonces le dijimos a la Junta de Andalucía, en un escrito que yo dirigí al director general de Planificación Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, hermano de Fernando Silva, y le dijimos que puesto que no íbamos a crecer más hacia el sur y únicamente queríamos llegar hasta el límite de la Punta de San García, podían traerse el parque natural hasta ese punto, hasta esa segunda línea funcional que hemos hecho. Con una única condición, que en la zona del frente de la playa de Getares tenemos un fondeadero y tenían que seguir fondeando los barcos, porque no teníamos otro espacio. La gente a veces piensa que como la bahía es muy grande, pues hay fondeaderos en todas partes. No. La bahía tiene en el medio pues aproximadamente 300 metros de profundidad, y para que un barco fondee a 300 metros de profundidad tiene que tener una cadena de 300 metros, y la cadena pesaría más que el barco y hundiría el barco. Entonces no se puede fondear en esas profundidades, tampoco las profundidades muy pequeñas que hay junto a la costa, y ahí teníamos el principal fondeadero del puerto. Entonces la Junta aceptó, encantada, el poder traerse el parque hasta la Punta de San García y respetar, y así están las normas de funcionamiento del Parque Natural del Estrecho, respetar el fondeadero que tenía ahí la actividad del puerto, que era una actividad de interés general del puerto. Entonces hicimos esta conclusión también, de la que no es que me arrepienta, pero que nos ha dado muchos dolores de cabeza. Porque ahí lo que hicimos fue decir, mira, yo quiero llegar con la ampliación hasta ese punto, pero ahora cuando vamos acercando a ese punto, me dice, usted que se está acercando al parque natural. No, usted, si es que el parque natural nos lo trajimos nosotros hasta aquí, estaba en Punta Carmelo, nos lo trajimos hasta aquí. Sabes que usted se está acercando al parque natural y entonces
parque natural hay que respetarlo. Bueno, en esa dinámica estamos y por eso digo que casi me arrepiento, porque podíamos haber seguido respetando la playa de Getares sin necesidad de haber traído los límites del parque hasta ahí. Pero se hizo así. Fue un escrito que se inició a la Dirección General de Planificación de la Consejería de Medio Ambiente de mayo del 2015. Pues pasamos al siguiente punto que actuaciones Puerto Ciudad. Yo aquí tengo una relación de 50 y tantas actuaciones, pero no les voy a cansar a ustedes. Les vamos a poner un pequeño vídeo de 2 o 3 minutos nada más que recoge un poco las principales actuaciones.
tenía aquí una lista de todas esas actuaciones debidamente valoradas, pero me parece que es cansarle demasiado, las pasamos y vamos únicamente a la suma final. El coste total de todas estas actuaciones han sido 57 actuaciones en esos 20 años, también hay que repartirlo, han sido 31.135.227 euros. Además de esas actuaciones, son inversiones que, como veis, únicamente se hacen en la zona de servicios del puerto. No podemos hacer en el interior, porque esa zona no es de dominio público portuario. Hay otras actuaciones, como por ejemplo la Comisión Puerto Comarca, que cada año distribuye una cantidad de dinero entre las asociaciones. Por ejemplo, el viaje en el barquito Jacqueline, que es un barco que alquilamos y se pone al servicio de... Yo creo que ya lo hemos hecho también con el recurso, etcétera. Esas actuaciones pues arrojan también un gasto en este caso de 5 millones y algo más, 5 millones y medio. El total son 36.700.280 euros. Bien, aquí cabe hacerse la pregunta, ¿es mucho dinero o es poco dinero? Pues para que tengan una referencia, los beneficios de la autoridad portuaria del año pasado, del año 2017, fueron 17 millones de euros, 17 millones y medio de euros. O sea que esto es como 2 beneficios enteros de esos 20 años. Pero yo estoy seguro, si se le pregunta al ciudadano, dice, bueno, el puerto puede hacer un mayor esfuerzo. Yo como ciudadano también lo diría, se puede hacer mucho más, se puede hacer mucho más. Pero si se lo pregunta al origen de ese dinero, a los que pagan ese dinero, que como les decía antes, no son los presupuestos generales del Estado, sino que son los usuarios del puerto, los empresarios del puerto, los concesionarios del puerto, esos son los que generan dinero y la autoridad portuaria gestiona ese dinero, que es público, pero el origen de ese dinero no es el impuesto de todos los ciudadanos españoles, es las tasas y las tarifas que pagan los usuarios del puerto. Si usted le preguntase, o usted le preguntase a alguno de esos usuarios, 36.700.280 euros, es mucho poco. Le digo, hombre, es mucho, porque yo ya en el puerto pago mis impuestos, yo pago el IBI, yo pago la luz, yo pago el agua, yo pago los impuestos, y encima usted me está cobrando 36 millones y pico más para hacer estas obras. Deje usted de hacerla y abaráteme el paso de las mercancías por su puerto. La principal forma que tiene una autoridad portuaria de contribuir a la economía del país no es ganando dinero. La autoridad portuaria no está para ganar dinero, está para generar riqueza y empleo. Y la mejor contribución que puede hacer a la economía del país es abaratar el paso de las mercancías por el puerto. Lo importante no es la cuenta de resultados de la autoridad portuaria, lo importante es las cuentas de resultados agregadas de todas las empresas que están en el puerto. Y a esas les estamos detrayendo, o le hemos detraído durante esos 20 años, 36 millones y medio y pico de euros para hacer todas estas actuaciones. Entonces conviene tener las dos perspectivas. Es cierto que el puerto puede hacer mucho más, el puerto puede cobrar también mucho más, porque tiene unos coeficientes que la ley le permite jugar con ellos, pero la realidad es que en estos 20 años, que lo han contabilizado proyecto a proyecto, se han gastado en temas puerto-ciudad más de 36 millones de euros. Bien, el tema polémico del llano marítimo. Me van a permitir que me entienda un poquitín, pero no, espero no cansarle porque los dos siguientes puntos es una sola pantalla nada más. Yo creo, desde mi punto de vista como ciudadano, que en Algeciras se han cometido dos grandes aberraciones urbanísticas. La primera de ellas, Algeciras era una ciudad mirando al mar, una colina, pendiente. La primera fue la pantalla de edificios que se puso en el Paseo Mayor. Eso rompió totalmente la visión que deberían tener. Yo ya no lo conocí, yo tengo un piso ahí precisamente, lo vivo ahí, pero la vista que debían de tener los ciudadanos, toda la colina esa, toda la falda de la colina y el mar enfrente,
pues yo creo que la primera aberración fue esa, y eso ya no tiene fe. No se van a tirar abajo todos esos edificios. Y quedaba un pequeño mirador, que era la Plaza Alta, y se hizo el edificio Plaza Alta, y se acabó también con ese mirador. Claro, ya una vez hecho el edificio Plaza Alta, pues el aparcamiento tiene un problema urbanístico, pero ya poco estorbado. Ya se había cerrado la vista del mar para la ciudad. Pero después se hizo otra aberración también. Después se hizo una segunda aberración, que fue el llano amarillo. El llano amarillo, ahora veremos un poco la génesis, pero se hizo justo en el frente principal de la ciudad. El frente principal de la ciudad, un gran relleno. Eso, por lo menos por lo que les he explicado antes que hemos hecho con el plan director de infraestructura, ahora no sería. Lo que ahora eso sería imposible, no porque tuviese el equipo actual, sino que nadie se le ocurriría rellenar el principal centro, frente portuario, frente marino de la ciudad. Fueron dos aberraciones, pero ahí están y nos encontramos con ellos. ¿Por qué nace el llano amarillo? Seguro que ustedes, que es una obra de mayores, lo recuerdan perfectamente. Algeciras estaba tomada por los marroquíes, por los inmigrantes marroquíes. Esta es un reporte de prensa del 24 de julio del 84, y el paseo marítimo fue tomado por los vehículos marroquíes. Unos 1.200 vehículos marroquíes estacionados en el paseo marítimo. Y se ven ahí entre coche y coche los polvos y la gente durmiendo. Y eso las personas antiguas de la ciudad lo han vivido. Entonces, ante eso, el puerto en ese momento decide, la autoridad portuaria de entonces, fue a mediados de los años 80, pues hacer el llano amarillo para evitar esas molestias a la ciudad. Ese es el origen del llano amarillo. Se hace el llano amarillo y ahí se empiezan a acumular, en una imagen antigua, los vehículos. Y como ven, pues de una forma un poco caótica. Y ya con ese resguardo que tenía la ciudad, con ese colchón, meter los coches ahí y no tenerlo en el camino marítimo, si recuerdan también, en el año 1992 hay un gran atasco. Creo que se produce porque había una huelga en Francia parecida a la que hay ahora, y entonces todos esos coches se quedaron bloqueados y vinieron todos de pronto. Y yo recuerdo que llegaban los coches a Estepona. Pobres inmigrantes dormían en la carretera entre coche y coche comiendo todo. Entonces, ante esta realidad, y a pesar que se había hecho ya el llano amarillo, el gobierno decide que la operación sea una operación de Estado. Que no dependa ya de la autoridad portuaria, sino que la operación Paso del Estrecho pase a ser una operación de Estado, dependiendo del Ministerio del Interior. Porque no se trataba nada más que de acoger los coches en el puerto, se trataba de seguir el paso de esos coches desde que entraban por la frontera hasta que llegaban a los puertos, no solamente a Algeciras, los puertos de destino para pasar a otro lado o a otro continente. Entonces se convierte la operación en una operación de Estado, y el llano amarillo, dentro de esa operación de Estado, pasa a ser un elemento clave. Yo les aseguro a ustedes que no ha habido ministro del Interior que cuando ha llegado la operación Paso del Estrecho no haya visitado el puerto de Algeciras. Recuerdo Rubalcaba, Aceves, Zoido y alguno más. Cuando llegaba la operación Paso del Estrecho, lo primero que hacían era venir al puerto de Algeciras a ver si el llano amarillo estaba preparado. El llano amarillo días antes se utilizaba para los feriantes, parte para el mercadillo, poníamos la sombra, retrasábamos, llegábamos un poco por los pelos, y siempre en el ministerio venían a hacer la visita y la pregunta principal: oye, ¿el llano amarillo está preparado? Porque el llano amarillo, en esa organización que depende ya del Ministerio del Interior, pasa a ser una pieza clave. Y además se construye el puente también para evitar que todo ese tráfico pasase por la ciudad. Recuerdan que antes todas las agencias de viaje eran paseo marítimo íntimo, pero la agencia de viaje, partes de ellas pasaron a la estación marítima, al interior del puerto, porque ya el tráfico se desviaba a través del puente del acceso marítimo. Fue un gran proyecto que liberó a la ciudad, no solamente ya del paso de marroquíes y de inmigrantes, sino también de todo el tráfico portuario. Todavía hay gente, yo
respeto su opinión, pero no lo comparto, que piensan que el llano amarillo ya no hace falta. Porque es cierto que hace unos años coincide que vienen de una forma los emigrantes que no es necesario utilizar el llano amarillo, ¿verdad? Pero depende de cómo coincida el Ramadán, de la fecha de la fiesta del Cordero, de la fiesta francesa, de muchas circunstancias, y a veces, a pesar de tener en cuenta todas esas circunstancias, no acertamos y de pronto aparece una avalancha y se llena el llano amarillo. Hubo un año que hubo hasta que utilizar un área que hay de reserva en los parques. Yo les voy a poner a ustedes ahora otro pequeño vídeo de 2 minutos. ¿Eso está listo? Un momentito. Y he recibido una vez del año 2014 y 2015 comparado con otros, está hecho en time-lapse, o sea, muy rápido, comparado un año con otro, como en el 2015 crece el tráfico y sin embargo el llano amarillo apenas sí se usa. Y en el 2014, con menos tráfico, se usa más el llano amarillo. Es simplemente por lo que les decía, que las circunstancias de la fiesta, de las modas de ellos, de cómo vengan, de que vengan todos juntos o vengan de una forma escalonada, hace que se necesiten o no esta superficie. Véanlo, que son 2 minutitos más. Bien, pues esos fueron los orígenes del llano amarillo. Un buen día, y estaba el alcalde Tomás, anda por ahí, aparece la Junta de Andalucía, la consejera de la Junta de Andalucía, Concepción Gutiérrez, habla con el alcalde y conmigo y nos dice: vengo buscando el hacer una intervención urbanística importante en Algeciras. He hecho en las capitales de provincia, en Málaga, por ejemplo, había hecho el paseo del Palmeral. El Palmeral lo hizo la Junta, íntegramente. Costó del orden de unos 30 millones. Se pagó la Junta de Andalucía íntegramente. Y a la autoridad portuaria, si han pasado por allí, hay como 3 grandes dados, 3 edificios que enfrentan a la zona marítima, y uno de ellos se lo regala a la Junta de Andalucía por la concesión de ese terreno que había hecho la autoridad portuaria a la Junta para una estación marítima. Que se ha usado muy poco, pero ahí está dado. Esa es la historia del Palmeral. Algunas veces cuando digo, si la autoridad portuaria de Málaga, que gana menos, ha hecho eso, no solamente no hizo nada, sino que recibió a cambio una estación marítima pagada por la Junta de Andalucía. Bueno, pues venía con esa intención. Recordará Tomás que se nos reunió, bueno, ¿y dónde podemos hacer algo? Y enseguida se nos ocurrió: hombre, el llano amarillo sería un sitio ideal. Lo mismo que en Málaga se ha hecho junto al mar, aquí. ¿Qué podemos hacer?
Y el puerto lo primero que dice, mira, el llano amarillo, mientras no se le busque una alternativa a la operación Paso del Estrecho, olvídate. Entonces la Junta de Andalucía investigó, analizó y encontró alguna solución. Y vino con una solución y entre Ayuntamiento, Junta de Andalucía y Autoridad Portuaria firmamos un convenio y nos comprometimos a hacer la siguiente actuación. Fue en junio de 2004 y en ese convenio se determinaban las actividades que tenía que hacer cada uno. La Junta de Andalucía iba a adquirir esa área que decía que había encontrado y que era ideal para la operación Paso del Estrecho, es en el margen sur del río Palmones. De ahí iba la Junta de Andalucía a preparar un espacio para la obra. Y iba también a financiar las actuaciones en esa área, el relleno, lo que fuese, el desmonte, etcétera, y además un proyecto que quería hacer en el llano amarillo. Eso es lo que respondía a la Junta de Andalucía. El Ayuntamiento tenía que ceder la Menacha, que es parte de esos terrenos que estaba previsto, que pasaría a la OPE, y además tenía que financiar también, compartir la financiación de lo que se iba a hacer en el llano amarillo. Y la autoridad portuaria tenía que ceder el uso del llano amarillo, y aunque ya teníamos resuelta la OPE en el llano amarillo, queríamos también contribuir, y en los nuevos terrenos de la Menacha, de esa zona del Palmones, pues una vez que estuviese aquello allanado, nosotros haríamos la pavimentación y prepararíamos todos los servicios para la operación Paso del Estrecho. Y se firma ese acuerdo en junio de 2004. La Junta se pone enseguida en marcha, organiza sus proyectos y sus concursos, y ahí tienen un plano del área exterior de la OPE que iba en la zona de la Menacha. Aquí está el campo de fútbol, el nuevo mirador, por aquí va el río, toda esta zona que está punteada, y era la zona que estaba prevista para la operación Paso del Estrecho. Incluso se llegan a diseñar los posibles aparcamientos. Aquí está el campo de fútbol y toda esta zona pues son aparcamientos para la operación Paso del Estrecho. Y además la Junta convoca un proyecto, seguro que han oído hablar de él, un proyecto para la actuación que se tenía que hacer en el llano amarillo, suponiendo que la OPE salía de allí y se iba a esa zona. Y ese proyecto fue un concurso de ideas, lo ganaron unos arquitectos, conocidos como los Monchi, de un estudio de Sevilla, y presentaron este proyecto que tienen en pantalla, el proyecto del Palmeral. Yo me voy a permitir no criticar, sino dar mi opinión sobre este proyecto. Esto se decidió entre todos. Nosotros pusimos nuestra reticencia, pero bueno, era como se solucionaba el tema de la operación Paso del Estrecho, ya no nos metíamos lo que sea. Pero me voy a permitir hacer algún análisis personal. En primer lugar, lo primero que se hacía era el llano amarillo, que todo esto era tierra, se quitaba ahí el relleno y se metía otra vez el mar. A eso le veíamos nosotros un grave inconveniente. Si ahora mismo observan el fondo de saco que constituye la dársena pesquera, verán que se acumula la suciedad de una forma exagerada. Yo les voy a poner dos imágenes, no se asusten, son imágenes del día del mercadillo. Cuando se celebra el mercadillo ahí, miren lo que se acumula, aquí lo tienen con más detalle. Me consta que el ayuntamiento ha puesto algunas medidas, pero esa dársena es así. Entonces, quitar ese relleno que había aquí y meter aquí el mar, en esta cuñita, era crear ahí un fondo de saco sucio. No lo veíamos. En segundo lugar, el proyecto lo que preveía era enderezar la avenida Virgen del Carmen. Como que la avenida hace una curva, la enderezaba. Bueno, puede ser más bonito una recta que una curva, no sé. Pero la idea que tenía el proyecto era alejar la avenida del centro de la ciudad, este es los actuales aparcamientos, que ven aquí, y crear aquí una gran zona verde, como si fuese una antesala de la ciudad. Sobre el papel, grandísimo. Pero, ¿qué pasa con todos los coches que tienen que tener acceso a todas las viviendas del Paseo Marítimo? Todos los garajes que hay aquí, ¿por dónde entraban? Terminarían poniendo una vía de servicio
a lo largo de toda la avenida. O sea que prácticamente, en vez de una entrada verde y peatonal, pues habría otra vez que atravesar una carretera, poner un carril, aparcamiento y demás, para que pudiesen tener acceso a todos los parkings que tienen todos los edificios de la estación marítima de ahí. Pero había también otro inconveniente. Aquí se hacía un palacio de congreso, un gran edificio multiusos en el extremo. Un habitante de Algeciras, de esta zona, olvídate de venir ya andando hacia aquí. Tendrías que coger el coche, tiene que ser un teatro o algo, la señora con sus tacones, el señor con su chaqueta, y o cogen el coche, o si no, difícilmente pueden tener acceso aquí. La idea era que todo esto fuese peatonal. Se resolvía el tema de los aparcamientos haciendo un gran aparcamiento subterráneo en toda esta zona. Es una magnífica idea, ¿eh? Un gran aparcamiento subterráneo en toda esta zona, el gran edificio multiuso aquí y el enderezamiento de la avenida Virgen del Carmen. Bien, se acuerda, se firma y cada uno empieza a hacer sus deberes. La Junta de Andalucía encarga esos proyectos, encarga, adjudica a los arquitectos, eso cuesta un dinero también, y mientras tanto, aunque no le correspondía a la autoridad portuaria, porque nosotros lo que teníamos que hacer es ceder el llano amarillo y hacer nuestra actuación en el exterior, en la amenaza, nos dicen, bueno, hay que empezar ya a hacer algo, aquello se vendió quizá un poco antes de tiempo, hay que empezar a hacer algo. Entonces, ¿por qué nos propone la Junta, y no sé si el Ayuntamiento también, pero por lo menos fue la Junta la que lo dijo, por qué no enderezan ya ustedes este frontal del llano amarillo? Aquí, si recuerdan, había una escollera, una serie de edificios, pues, ¿por qué no empiezan ya ustedes a hacer esto? Y después se lo compensaremos con lo que tienen que hacer en la amenaza, para la obra. Entonces, la autoridad portuaria, pues, quitó ese escollerado, hizo toda esta zona que está aquí, de color más oscuro, que es donde ahora está el paseo de Rivera. Mientras tanto, se sigue trabajando en el proyecto de los Monsi, se sigue trabajando en los llaves de la OPE, y llega un momento en que todos vemos que los aparcamientos que estaban previstos en la zona de la amenaza eran absolutamente insuficientes. O sea, que constatamos que el número de plazas disponibles en esa área, por una parte era inundable, por otra parte había que expropiar y no era posible. Por lo que fuese, el número de plazas que aparecían eran 1.600 y la OPE necesitaba 4.000. Adicionalmente, la Junta constata que el edificio multiuso no era rentable. Se pensó que se podía meter ahí gimnasio, teatro, no era rentable. Y que el parking que se quería hacer subterráneo tampoco era rentable. Entonces, pues nos propone derogar el acuerdo y que cada parte, era al principio, asuma lo que ya ha hecho. Porque nosotros, pues, con Papa lo habíamos hecho, pero bueno, ahí quedó y se ha utilizado después. Claro, no se podían quedar las cosas así. De pronto, bueno, pues deshacemos el acuerdo y ya está. Se firma un nuevo acuerdo entre Ayuntamiento, Autoridad Portuaria y Junta de Andalucía. Y en ese segundo acuerdo, que fue en junio de 2009, se distribuyen también los cometidos de cada uno. A la Junta de Andalucía le corresponde construir el parque metropolitano del río Palmones, que era en toda esa zona que se iba, donde iba la OPE, había una parte que iba a hacer un parque metropolitano. Pues no se puede hacer la OPE ahí, pero el parque metropolitano sí. Pues la Junta se compromete a hacerlo, se ha hecho evidentemente, y colaborar financieramente en la remodelación de la avenida Virgen del Carmen, que ahora brevemente les explico en qué consiste. El Ayuntamiento se compromete a construir el parque del Río de la Miel, que sí se ha hecho, el parque se llaman de los ahorcados, por la zona se ha hecho, y también colaborar en la remodelación o hacer la remodelación de la avenida Virgen del Carmen con la colaboración de la Junta de Andalucía. Y la autoridad portuaria se compromete en ese segundo acuerdo a construir un nuevo proyecto en el llano amarillo que cumpla dos condiciones fundamentales. Una, que sea compatible con la OPE, porque todavía no hemos encontrado área para la OPE, y además que sea compatible con el proyecto del Palmeral, por si en su día encontramos un área para la OPE
y se puede hacer el proyecto del Palmerar con independencia de que a nosotros nos gustase más. Y esa zona debería ser en un futuro, una vez que la OPE saliese de ahí, de uso exclusivo del ciudadano. La parte de arriba es el Palmerar y la parte de abajo el nuevo proyecto que a raíz de este segundo acuerdo intenta hacer la autoridad portuaria. Aquí lo ven en una imagen algo mayor. ¿En qué consistía ese nuevo proyecto? ¿Qué parte se ha hecho? Ya habíamos hecho un muelle a todo lo largo de este frente, hicimos un paseo de ribera. El paseo de ribera en la parte norte, como ven, es mucho más ancho, precisamente por si se quiere hacer el edificio multiuso, que no afecta a la OPI y se puede hacer ya. Si quisiese la Junta de Andalucía o el Ayuntamiento, lo pueden hacer ya, hay espacio suficiente. Además, parte de ese edificio iba en forma de palafito, saliendo un poco hacia el mar. En el proyecto nuestro había también, en prolongación de las dos grandes arterias de la ciudad, dos zonas verdes, que se le restaban un poco a la operación paseo del techo, pero tampoco era gran cosa, que se han hecho. Había previsto unos módulos de restauración, como bares o algo, que también se salió el concurso, y si recuerdan se puso uno en la parte norte, salió para 2 o 3, con música chilao, pero con los roles que había al lado del Corte Inglés, pues aquello duró un año y salió. Y además se preveía, en esa actuación nuestra, que la franja de aparcamiento, bueno, había también en la parte norte un club de remo, para quitar esas caracolas que hay ahora, que son impresentables, un club de remo, que además, fíjense lo que son las cosas, nosotros no podemos hacer un club para una serie de personas nada más. En el Saladillo, por ejemplo, está el Club Saladillo, el Pargo, el Mero, ellos se han hecho los edificios. En la línea hay edificios también, allí nos ha costeado el ayuntamiento y se lo regala al club. La autoridad portuaria, por estas normas que tenemos, no podemos regalarle eso. Entonces, para que fuese lo más llevadero posible económicamente para los usuarios del remo que hay ahí, que es una actividad muy interesante, ideamos en ese edificio poner arriba un mirador, con lo cual el mirador, como era público, lo pagaba la autoridad portuaria, lo podíamos pagar, estaba justificado, y prácticamente el club de remo, si estuviese ahí, prácticamente lo que tenía que pagar eran las paredes, lo equivalente al canon de eso. No ha podido salir adelante, no ha habido tampoco mucho interés por parte del ayuntamiento, pero lo tenemos diseñado y se podía hacer en cualquier momento. Y no entorpecería el gran edificio multiuso que tiene su sitio también. Bien, pero había también una actuación muy interesante, que era la siguiente. Este es el llano amarillo y esta franja de aparcamiento recorre todo el lateral del llano amarillo. Estos aparcamientos son para la ciudad. Entonces, lo que se nos ocurrió en ese diseño es que esta franja de aparcamiento se quitase de aquí y se llevase junto a los edificios de la avenida Virgen del Carmen. Con lo cual, con una vía de servicios medios se evitaba lo que ocurre ahora con mucha frecuencia, que para un coche, entorpece el tráfico. Sería una vía de servicio con dos aparcamientos a ambos lados, en un solo sentido, y daría servicio a los edificios, a la ciudad, porque esa zona es para la ciudad. Entonces se retranqueaba todo un poco hacia el llano amarillo, hacia el interior, se retranqueaba la avenida sin enderezarla, la curva es bonita, no hace falta enderezarla, pero se retranqueaba todo, y entonces la autoridad portuaria se comprometía, después de esa actuación, a continuar con el paseo de ribera por todo alrededor del llano amarillo, y cerraríamos ese anillo, y la vista del llano amarillo está además un poco elevado sobre la calzada, pues sería ya no de coches, sino por lo menos se vería el entorno del paseo de ribera. Bueno, yo me he llevado una sorpresa cuando acabo de ver, y se lo he trasladado al señor alcalde, que se está mejorando la mediana de la avenida Virgen del Carmen. He dicho, oye, que tenemos previsto esto, estaba acordado, que es un acuerdo que todavía está en vigor. Si ponemos la mediana ya, poco vamos a hacer, y eso adecentaría también la imagen del llano amarillo, porque si hay dos aberraciones grandes desde el punto de vista, una tercera es el haber llenado de coches. El día que se quiera hacer algo ahí, a ver qué hacemos con tanto.
Bien, pues eso ya parece que no se puede hacer, porque se está haciendo la mediana en el mismo sitio donde está. Aquí tienen una imagen de cómo quedaría, por aquí iría el vial ese de servicio, después los dos sentidos de la calzada de la avenida Virgen del Carmen, una sección transversal, no me paro en ella para no cansarle, y mientras que hace la autoridad portuaria, porque ahí la clave de todo es sacar la operación Paso del Estrecho del Llano. Pero no nos hemos quedado parados, y ha sido precisamente la Junta de Andalucía, a través del Plan de Ordenación Territorial del Campo de Gibraltar, la que ha definido un área, que es la que tienen ahí redondeada, está en el municipio de Los Barrios, es esta área roja, con capacidad suficiente y además con una vía de penetración que sería la segunda ronda de circunvalación del campo de Gibraltar, que ha dormido el sueño de lo justo hasta hace muy poco, en que el gobierno actual se acaba de dotar con 225 millones este proyecto. Entonces, si se termina haciendo ese proyecto, nosotros ya hemos avanzado con la misma empresa AGESA, que hizo el trazado de esa segunda ronda de circunvalación. Ya hemos trabajado con ellos para que en el diseño de esa ronda estén previstos los enlaces para esta zona que está aquí en rojo, que es la futura área de la ONU. Eso ojalá llegue pronto, ojalá se haga esta circunvalación, ojalá salga la OPE del llano amarillo y la ciudad pueda disfrutar de su frente marino por lo que quiera en ese momento el ayuntamiento hacer. Nosotros cederíamos totalmente eso, lo mismo que en su día pedimos donde está la zona de aparcamiento del antiguo cauce del río de la Miel, y que el ayuntamiento se quiere edificar, si quiere hacer zona verde, si quiere hacer el proyecto del Palmerar, lo que quiera. Señores, voy acabando. Mantenimiento de las obras Puerto y Ciudad. Cuando firmamos con cualquier ayuntamiento, no la cesión de los terrenos, porque los terrenos siguen siendo importantes, sino la cesión del uso de esos terrenos, incluimos siempre una cláusula donde el ayuntamiento que corresponda se compromete a la limpieza y a la conservación de todo el equipamiento instalado. Y la autoridad, y además a la seguridad, si hay algún accidente, tiene que tener su póliza para cubrir lo que ahí pueda ocurrir. Y la autoridad portuaria se compromete al mantenimiento y a la reparación de los elementos estructurales. Si, por ejemplo, el paseo de cornisa, hay una lluvia y se va el terraplén, eso es daño estructural, y lo comete, y lo ha cometido, y lo repara la autoridad portuaria. Pero la limpieza, la vigilancia y el tener eso decente, tanto del Parque del Centenario, como del Paseo de Rivera, como del Paseo de la Línea, como de cualquier otra actuación Puerto y Ciudad que hagamos, o en Tarifa, le corresponde, según esos acuerdos que firmamos con todos, al ayuntamiento. Y ahora sí que acabo, para un futuro. ¿Qué proyectos ahora mismo hay en cartera? Aunque pueden surgir otros muchos, y también puede el nuevo equipo pues, cambiar y no hacer ninguno de estos. En la línea hemos abierto ya un concurso para ocupar un parque comercial junto a las instalaciones del puerto de la Arcaidesa, y esperemos que tenga éxito y que no se pueda revalorizar. Y además ya hemos adjudicado unos módulos de restauración, dos de ellos, dos empresas distintas, en el paseo que se hizo junto al puerto de la Arcaidesa. En San Roque hay una petición insistente de la ciudadanía de San Roque, que es conectar las barriadas de Fuentemayorga y Guadarranque. Esa zona es zona de servicio portuario y además no tiene tolerancia recreativa, porque ocupa todo el frente de la refinería. Y es un peligro que el Ayuntamiento de San Peñao, que allí se regenere una playa, y ahí no puede haber una playa. Lo mismo que no se puede edificar en un plan de urbanismo donde el suelo no sea edificable, el urbanismo de los puertos es el espacio de delimitación del uso y espacio portuario, pues no se puede hacer donde esté prohibido. El Ayuntamiento de San Peñao, bueno, o sea, no llegamos a un acuerdo, pero ahí se podía hacer y se lo hemos ofrecido a media ladera, un paso, que no se hace en una playa y que el ciudadano de San Roque pueda ir de una barriada a otra. Yo esto lo pondría como interrogante porque depende de que haya acuerdo también con el Ayuntamiento. En los barrios tiene muy poquitas zonas de servicio portuario y ahí las únicas actuaciones son pequeñas y se refieren únicamente a la playa de Palma. En Algeciras, nuestra intención sería continuar con el acuerdo que tenemos suscrito, que debería obligar a todos,
independencia de que cambie la autoridad portuaria o cambie el ayuntamiento, pero como veis no va a ser difícil cumplirlo. Y queríamos también actuar en el Saladillo. El Saladillo se ha intentado varias veces, ha habido hasta 2 concursos, han salido fallidos y ahí deberíamos hacer algo porque es una zona que vale la pena aceptarla también para uso ciudadano. Y en Tarifa, pues la principal actuación que está prevista es en la playa de la Caleta, que ya no se va a enviar el puerto de allí a alimentar aquello que está de una manera poco visitada. Y nada más, muchas gracias y disculpen. Ahora un poquito a otra cuestión. Usted ha dicho que los 42 puertos principales generales del Estado pertenecen a este puerto, que creo que son del Ministerio de Economía. Estos 42 puertos, ellos de Málaga, revierte a la ciudad mucho más de lo que está revirtiendo la ciudad. Y lo voy diciendo sin preguntar. En 20 años, del 98 al 2018, ha tenido 57 actuaciones en Tarifa, Algeciras, La Línea, Los Barrios, con un total de 36 millones, lo cual da 1,8 millones de años. Teniendo en cuenta que mueven 4 millones de euros, mucho más, no sale ni el 30 céntimos la inversión para toda la ciudad. Yo creo, y es una opinión que creo que está muy generalizada en Algeciras, que el puerto de Algeciras, la autoridad portuaria, se autofinancia, que creo que se puede autofinanciar perfectamente, como se ha dicho, podría revertir un poco más en Algeciras, porque usted ha dicho lo que le da, pero no ha dicho lo que le ha quitado. Y perdone si lo expreso, pero no, muchas gracias. Bueno, yo creo que no lo ha quitado porque, como decía, la propiedad no es del municipio, es del Estado. Entonces no le ha quitado nada porque es del Estado. El dueño es el Estado. El dueño de lo que del puerto es el Estado. El dueño del espacio donde se hace el puerto es el Estado. Y es de interés general del Estado. Entonces, yo difiero con Reina. En Málaga, los 30 millones que ha costado el Palmeral los ha aportado íntegramente la Junta de Andalucía. No sé la cantidad que se ha gastado el puerto en Ceuta para hacer las piscinas, el parque no lo ha pagado la autoridad portuaria, lo ha pagado la ciudad autónoma con fondos comunitarios. Y además, cada año le pasa una cuota por haberle cedido el terreno a la autoridad portuaria, la ciudad a la autoridad portuaria. Aquí, por ejemplo, Adif tiene su dinero, mucho más que nosotros, tiene la estación de ferrocarriles, necesita parking al lado, tiene un parking, vamos, nosotros el parking es gratuito. Entonces, no se puede decir tantos contenedores de cada contenedor, tantos céntimos tiene que ir. No, es que no es así. Nosotros estamos sometidos a una norma en la ley de puertos y nos dice que los dineros se tienen que emplear lo que tienen que emplear y únicamente podemos actuar en la zona de servicio. Y por eso todas estas actuaciones. Que le parece mucho poco, pregúntele a los que ponen ese dinero, que son los usuarios del puerto, si 37 millones no lo tendríamos bien que se lo bajasen de las casas. Es cierto que se podían hacer cosas mejores, de más calidad, y que el proyecto estrella debería ser el Llano Amarillo, pero desgraciadamente se rellenó. Fíjense, si en vez de rellenar esa zona, se hubiese rellenado en la parte baja del acantilado donde está el cementerio, que ahí no hubiese estorbado a nadie, pero se rellenó el frente de la ciudad. Y hasta que no podamos sacar la obra, lo hemos intentado, lo intentamos en el freno norte, lo intentamos en el freno sur, lo intentamos en Botafuego, no tuvimos acuerdo de los ayuntamientos, porque querían destinar eso a otra zona. Y la Junta encontró la zona de la Menacha y creíamos que iba a ser posible. Y ellos mismos dijeron, no cabe tampoco. Hasta que no se haga esa ronda de circunvalación, no sacaremos la OPE del Llano Amarillo, pero entonces en el Llano Amarillo se le va a hacer una actuación tiro de la Málaga o del tiro de la Ceuta. Y que además también la dando los días, porque no lo podemos comunicar. ¿Por qué le va usted a cargar a nuestro usuario ese coste?
Perdón, el relleno que se hizo de limpieza de la zona frente por Quintana lo hizo por el y si está igual, que fue lo que mejorar tu aquello. ¿A qué huele eso? ¿A qué huele ese relleno? Entonces, eso no lo produce el barco, eso lo produce la ciudad. Imagínese usted que usted inunda de aguas fecales a su vecino. Usted lo obliga además a limpiarlo, no, vendrá a su vecino y le advierte su seguro, que pague. Pues eso es de la ciudad, evidentemente, el ladrillo y la parte de los ladrillos, eso es ciudad. Es que no depura esas aguas, que van las conducciones por ahí no hay ningún emisario submarino que hayamos trasladado, van las conducciones y rebosan, no llegan a la depuradora. Y el puerto se ofreció a limpiarlo, y nos pidió el ayuntamiento una segunda limpieza, que dijo, no, primero arregla las conducciones, porque nos gastamos cerca de 1 millón de euros, arregla las conducciones y cuando estén arregladas, la última limpieza la hacemos, pero no vamos a estar limpiando cada 2 o 3 años, porque esas condiciones están mal. ¿Qué hay de verdad en esa sensación que hay ahora mismo de temor que si no se consigue un ferrocarril para Algeciras de categoría, el puerto de Algeciras perdería importancia y pasaría a perder ahora mismo los puestos que tiene? Pues la verdad, hoy día un puerto sin ferrocarril es impensable, es impensable. Valencia tiene 4 conexiones ferroviarias, con el norte, con Zaragoza, con Madrid y con el sur. Barcelona 3, con el norte, con Madrid y con el sur. Y el puerto de Algeciras una sola y hace más de 100 años. Es el primer puerto de España, del Mediterráneo, todo lo que se diga, y no tiene ferrocarril. Hace poco firmábamos con el primer puerto del mundo, el puerto de Lisboa, que es el promotor del tren de la seda, el tren de Gibú, que va desde la ciudad de Gibú hasta Madrid, no sé cuántos miles de kilómetros, y firmábamos un acuerdo, y uno de los temas que hablaba yo con el presidente de INCO es, hombre, a ver si el tren puede bajar hasta Algeciras. Y es que estamos sin tren, habrá o salida esta mañana. Entonces, es una verdad constante, y sobre todo por un tema que es fácil de explicar. Nuestro puerto es un puerto de tránsito. Llega el contenedor en un barco y se va en un barco. Eso se puede hacer aquí o se puede hacer en una isla. Para fidelizar el tránsito y que no se nos vaya a Tánger, que se vaya a Sines, se vaya a otros puertos, necesitamos que incremente la importación y exportación, porque si se incrementa la importación y exportación, esos tráficos ya tienen que entrar por aquí, porque están de alguna forma ligados al territorio. Y eso sin tren es impensable. Un puerto de día sin tren. Y además, el primero de España. Y el cuarto de Europa. En Europa hay 1.200 puertos comerciales. Ocupamos ya el cuarto lugar. Perdón, entonces, ¿qué pasa? ¿Que no se lucha desde la política o de los políticos? ¿No se lucha por eso? ¿Por qué estamos todavía así? ¿Debido a qué? Debido a la política. Yo llevo 30 años trabajando en ¿Qué tendríamos que hacer? Ahora en la presidencia del AFI y ahora desde el puerto. Pero no hay decisión política. Siempre ha habido regiones con más influencia política y hay puertos con más influencia política. Y desgraciadamente, ni nuestra zona ni el puerto tienen esa gran influencia política. Se han invertido en la zona de Levante, en ferrocarril, 13.500 millones. 13.500, según nota del propio Ministerio de Fomento. En el corredor mediterráneo, la parte de Levante. Sin embargo, las inversiones aquí, 40, 50, se presupuesta, no se invierte, no se ejecuta, y andamos, por lo menos lo que estoy yo aquí, más de 30 años. Estoy de acuerdo, pero como ahora, después de 100 años, esperando que nos arreglen la Algeciras Bobadilla, planteemos que nos queremos por Jerez, nos tiramos otros 100 años. Estoy de acuerdo con usted, y yo le diría, la estrategia debe ser, primero, que nos arreglen la Algeciras Bobadilla, que son 1.280 millones, son los 13.500 que llevan gastando. Y cuando esté eso arreglado, lo mismo que Valencia tiene 4 conexiones ferroviarias y Barcelona 3, nosotros debemos pedir una conexión hacia Málaga, por la costa, una conexión hacia Cádiz y la del interior hacia Jerez y Sevilla. Pero como eso va a tardar muchísimos años, debido a la historia, como nos pongamos ahora a decir si son algo o dentro, lo que hagamos. La gente tiene que salir a la calle, todas las
tardes hay una pequeña concentración en la plaza. Son 4 personas. En Extremadura han conseguido que les cambien el tren. Alguien también ha sido Creo que cada vez somos un poquito impotentes, no nos movemos. Yo recuerdo cuando lo del Taires hubo una manifestación contra otra, se organizó una con el tren y era también para mono. Saber que la que está la Porrata está haciendo de heroína. Todo suma, desde luego, todo es bueno, pero falta voluntad política y además ya no por egoísmo de la zona, sino por egoísmo del propio Estado, que se debería dar cuenta que tiene aquí un diamante en bruto y que lo va a tirar a la basura por no ponerle el tren que tiene que poner. Y además no es ya el gobierno español, es que la propia Unión Europea la que ha dicho, ustedes, el único tramo ferroviario que vamos a poner en los 2 corredores que atraviesan la península ibérica es la conexión de Algeciras con Madrid, en el corredor mediterráneo y en el Atlántico, el único en toda la península. Y ni por esa no entiendo. Creo que la culpa la tenemos nosotros mismos, porque hay a veces que cuando gana, hay un partido de fútbol, todo el mundo a la calle. Entonces, yo esto lo veo impropio, que tanto falta como nos hace el tren, como no salimos todos a la calle de vez en cuando. No, estamos todas las tardes a las 7 de la tarde en la Plaza Alta. ¿Ah, Una sí? vez somos 5, otras 5, otras 5, pero estamos Pues todas las tardes a las 7, menos los domingos. Así que, quien quiera venir, mañana soy bienvenido a las 7 de la tarde en la Plaza Alta. Pues, un poquito, pero pues lo veo muy bien, porque llevamos esto no lo 50 días todas las tardes. 5 o 6 personas. Así alguien se anima y estamos. Pues estaremos. Gracias. Bueno, en primer lugar, agradecerle la conferencia porque ha sido muy aclaratoria, como todas las que hace usted. En segundo lugar, felicitarle porque usted y su equipo en 20 años han puesto el puerto de Algeciras en el mapa. Hoy es el primer puerto del Mediterráneo, el cuarto de Europa y uno de los más importantes del mundo. Pero, siempre hay que decir el pero. Hay servidumbres en el puerto de Algeciras y servidumbres que están afectando a la vida ciudadana. Entonces, esas servidumbres son el ruido, los olores, la contaminación medioambiental de esos 4 millones de vehículos que entran y salen en verano, o de los 300.000 camiones que entran y salen en verano y en invierno, y entonces, a cambio, nos dan 36 millones. Si lo dividimos entre 20 años, nos dan 1 millón y algo. Yo creo que el pueblo de Algeciras se merece algo más, no de usted, por supuesto, se merece algo más del Ministerio de Fomento y de la Dirección General de Puertos. Porque además, y eso es un dato que es público, el puerto de Algeciras financia a otros puertos que son deficitarios. ¿Cómo el puerto de Algeciras financia a otros puertos deficitarios? Y sin embargo, la Algeciras, que tiene muchos déficits, no hace ni el Ministerio de Fomento ni la Dirección General de Puertos, y en la parte que le toque a usted, algo más por Algeciras. Yo creo que se hace muy poco por Algeciras. Y claro, la culpa la tenemos los algecireños. Yo no les voy a echar la culpa a los demás. La tenemos los algecireños que estamos aquí. Vamos a seguir sensibilizados por lo que nos ha dicho, que lo ha dicho muy claro y muy bien. Pero, ¿y ahora qué hacer? Una única aclaración. Los puertos que generan una actividad económica no pagan impuestos de sociedades. Y en vez del impuesto de sociedades, contribuyen a un fondo de solidaridad con los puertos que son más deficitarios. Entonces, mientras más gane un puerto, más contribuye a ese fondo de solidaridad en vez de pagar el impuesto de sociedades. Si se nos aplicase la ley de sociedades, que no se aplica porque la ley de puertos dice otra cosa, pero si se nos aplicase, ese dinero iría a las arcas nacionales y desde ahí iría a otra ciudad, a otro puerto o a otra actividad. Esa es la razón de ser de ese fondo de compensación interportuaria, que es una especie de fondo de solidaridad pues, para puertos insulares, por ejemplo, que tienen que pagar más por las mercancías que a Ceuta o a Melilla, o puertos pequeñitos que no tienen rentabilidad. Nuestro
puertos en Barcelona, con Valencia, con Cartagena, generalmente con los puertos que tienen refinería, que generan una cantidad de dinero importante, pues están obligados por ley, y precisamente se puso eso en la ley para evitar que Hacienda viniese y me dé impuesto de sociedades y dame ese dinero para que yo lo emplee a nivel nacional. Y bueno, es cierto que el puerto produce inconvenientes una carretera, y la carretera cuando se va a hacer pues no se cuenta ni con licencia municipal ni con nada. La ley de carreteras dice que por donde va se propia afirmación forzosa y se acabó. El puerto ocurre lo mismo. Nosotros estamos obligados a velar por el mejor encaje posible en la ciudad, pero sobre todo porque ese bien que tiene España, que tiene el país, ese puerto, pues genere la mayor riqueza posible y crezca y se desarrolle. Pues Luis, no puede ser decir otra cosa. No, si yo lo de fondo de solidaridad me parece muy bien por la palabra solidaridad. Es que nosotros tenemos, los campos-gibraltareños, que vivimos, disfrutamos, existimos en el puerto, somos solidarios. Pero ¿cuándo se va a ser solidario en algo tan sencillo como un tren que una el campo de Gibraltar y Algeciras con Madrid? Es que hubo una tormenta, en octubre se fue las vías del ferrocarril, ha pasado octubre, noviembre, ya vamos a diciembre, dice el ministro de Fomento, posiblemente en enero empiecen las obras. ¿Cuándo vamos a tener? Es que nosotros vamos a abrir el autocar. ¿Quién es solidario con nosotros? Mañana viene la presidenta de la DIF, la presidenta del Puerto del Estado. Mañana se lo preguntaré, Manolo. Eso te iba a decir. Venga a oírme a ver cómo le canto las paredes.